Capítulo 5. Youkoso Hitori Bochi. La paradoja del cuervo. Otro día pasó lo siguiente. Por primera vez habíamos quedado de acuerdo en encontrarnos, así que la esperaba en nuestro punto de reunión inseguro de si hacía lo correcto. De cierta forma no quería que me considerara un amigo, pues yo más temprano que tarde pensaba partir a otra ciudad. Así era mi vida de trotamundo, si no podía llevarla conmigo pues sería difícil para mí hacerme cargo de ella. No sé por qué acepté vernos y de esa manera reafirmar un poco más lo que todavía era evitable, pero supongo que me conmovió cuando me lo pidió. Si esto sigue así, seguramente se encariñará conmigo y cuando sea momento de despedirme, seguro la veré llorar. ¿Despedirme? ¿En qué estoy pensando? Ni siquiera eso puedo hacer. Simplemente suelo desaparecer cobardemente como lo hice hace tiempo atrás con mi familia y seres queridos. Esto terminará mal y me siento nuevamente como el malo de la historia, como si fuera mi culpa todo lo que sucede en el mundo. En fin, estaba divagando de esa forma, entre pensando cómo escaparme de ella, cómo retractarme y alejarme de ahí antes de que llegara, y en la expresión que pondría cuando seguramente esperándome sentada sola y con frío se diera cuenta que no cumpliría nuestro pacto para vernos. Supongo que después de todo no tenía opción. Pensé tanto en eso que de todas formas no me fui. Entonces vi a lo lejos esa mañana fría a una niña que llevaba puesta una chamarra desgastada, un poco gruesa con un gorro afelpado. Se acercaba caminando tranquila. En su hombro alimentaba con un trozo de pan a un cuervo blanco. Este muy dócil después de tomarlo alzó vuelo, y entonces ella se acercó a mí dando saltos como lo harían algunas aves que se desplazan en tierra solo dando pequeños brinquitos de lado con ambas patas. Parecía divertirse como toda niña normal con entusiasmo. Contuve las ganas de echarme a reír. Quería aparentar rudeza, pero no es así como soy. Creo que ese día sentí cosas que no quería admitir entonces. Creo que ella fue capaz de causarme algo que había perdido tiempo atrás. Me sentía decepcionado por un lado, pues me había dicho a mí mismo que no volvería a cometer ese error, pero para ese momento ya era tarde. Esa niña me había hecho sonreír sinceramente, y aun cuando solo es un recuerdo lo sigue haciendo cada vez hasta el día de hoy. Ahora mismo lo hago, a su vez siento cómo se me revuelve el estómago. Justo ahora siento cosquillas que me hacen llenar mis ojos de brillo. Solo es melancolía, y creer que mi vida nunca había tenido sentido. ¿De quién saldrían esas palabras? Pero ese día, esa mañana, esa niña, me hizo ver un poco más allá de mi egoísmo, y ahora que lo escribo lo hago de manera que las lágrimas manchan esta parte del papel, pues me hizo recordar en mi mundo desesperanzado que no quería morir solo. En verdad no quería pasar desapercibido o solo visto como un molesto residuo en putrefacción en la calle, y que la gente al tener que acercarse me rodeara haciéndome a un lado con su pie y tapándose la maldita nariz por el olor de mi cuerpo sin vida. Me rompe el corazón, porque a pesar de que ellos me juzgan por mi situación, diciendo que me lo merezco, sé que no es así. No hay nadie que se merezca esto. A nadie le deseo tanta indiferencia, tanto odio, repudio irracional. Nadie debería morir abandonado. Pero rayos, ahí estaba ella corriendo hacia mí con una sonrisa en su rostro, como si fuera yo alguien especial, como si fuera yo una persona capaz de sentir, como si no fuera culpable mis pensamientos. ¿Qué tan deprimido debería de haber estado tras esa máscara de piedra que era mi rostro para impactarme tanto ese simple gesto de amistad? Mil disculpas si me dejé llevar. Parte de esto es desahogarme. Está de más confirmar que esa niña de la que hablo era Molly, pero ya que lo hice debo también aclarar que no sé si ella sintió lo mismo por mí. Esa última parte no es motivo para no quererla como lo hago. Volviendo a donde me quedé. En ese momento que la vi con esa ave, por supuesto entré en dudas y pensé que se trataba de otra especie de pájaro. Al estar ella enfrente de mí, la abordé preguntándole qué era aquello en su hombro. Ella dijo como tomándome por tonto. Pues un cuervo. Enseguida le repliqué incrédulo. Claro que no, los cuervos son negros. A ello inteligente contestó con un sonido gracioso. La paradoja del cuervo. Tú eres de los que ve una manzana roja y reafirma que todas las cosas no negras son no cuervos, porque tu razonamiento te dice que todos los cuervos son negros. Con esa lógica mediocre no resolverás nada. No sabía a qué se refería, no le tomé importancia porque me pareció muy complicado para una niña, así que creí que lo estaba inventando. Simplemente nunca imaginé uno blanco. Le dije sin mucho interés y después pasé a sentarme sobre la orilla de la banqueta. Exacto. Simplemente porque siempre los vistes en negro no significa que no pueda existir un cuervo blanco. Es mera intuición. Bueno, ya conocerás en algún momento a Hempel, la hoz plateada. Se le veía orgullosa como si hablara de alguien especial, dándose además un ligero aire de grandeza. Por eso le puse así, Hempel, Knack, ¿lo entiendes? Es algo de ironía cerebro de paja.
Eres un tanto engreída. A nadie le gusta la gente engreída. Le sermoneé. Eso es una falacia, espantapájaros. Knock knock, hoy ando muy creativa. Molly parecía estar de buen humor, un poco más abierta de lo habitual. Estaba contenta con nuestra reunión. Al ver su disposición, le quise corresponder simplemente dejando de lado mis preocupaciones banales. Así que le pregunté acerca de su relación con los cuervos. ¿No te causan temor? Pienso que son animales tenebrosos y peligrosos. ¿Peligrosos? Ah, ¿de qué hablas? Es por eso, ya te lo dije, tu mentalidad es la peligrosa. Ellos son criaturas majestuosas y forman parte de un equilibrio importante en la naturaleza. Forman parte importante del ciclo de la vida. Solo decía que me causan un poco de temor. Eso es todo. Era verdad, le temía el tamaño de sus picos y en general a la estigmatización que les rodea que los relaciona con lo paranormal. Bueno, no está mal, Se puso seria. pero créeme, los verdaderos monstruos no están en nuestra imaginación. Pero Se aproxima una de sus ocurrencias. es hora de los cuentos de papá, Inserta aquí confeti y trompetilla desafinada. con Molly de Cuentacuentos. Hace mucho tiempo, Apolo, el dios del sol, se enamoró de una hermosa mortal hija de un rey poderoso en la tierra, Coroonis. Así que el dios del sol envió un cuervo blanco al cual le confió el cuidado y protección de su amada Coroonis. Pero, un día que el cuervo descuidó su vigilancia, Coroonis se dejó seducir por un mortal llamado Ischis. Cometió infidelidad. El ave voló hasta los cielos y le dijo a Apolo lo sucedido. Cuando Apolo se enteró de eso, se puso tan celoso que mató a la joven de un flechazo en pleno pecho. Pero cuando estaba a punto de morir, Coroonis reconoció que esperaba un niño de él. Asclepio es el fruto del amor entre Apolo y la joven. Apolo salvó a Asclepio extrayéndolo del vientre de su madre. Tras la cesárea póstuma, Coroonis es incinerada en el pecho de Apolo. Asclepio fue confiado al centauro Quirón, encargado de criarle y educarle. Como castigo por su negligencia, el dios Apolo enfurecido quemó al cuervo volviendo su plumaje negro. Desde entonces es asociado con malas noticias o portador de malos augurios. Si se le escucha graznar, advierte de una muerte próxima. Si vuela por una casa, esta tendrá mala suerte. Los campesinos que veían un cuervo volar sobre su rebaño saben que uno de los animales perecerá pronto. Fin. Hoy en día esto se sigue mal interpretando. Prosiguió Molly. La gente no lo comprende, no son ellos quienes llevan la muerte o la desgracia. Son tan solo ellos quienes le siguen en su caminar. Por sus pasos a veces sigilosos y otras veces violentos, son atraídos por su rara belleza, por el miedo que genera en los vivos, por no ser comprendida en su cruel forma de manifestarse. Le danzan en círculos a su presencia, le anteceden y preparan su bienvenida. Van marchando delante de ella haciendo una advertencia a los vivos. Es el desfile oscuro. Piensa en los pingüinos que visten de smoking para una celebración. En cambio, ellos visten de luto para un funeral. Se anticipan a dar el pésame y quedándose tras su sendero terminan de limpiar los restos que ha olvidado la vida. Por eso no silban sino gritan. Por eso son enjuiciados y no recompensados. No esperaba que hablaras mal de ellos, espantapájaros. Me sorprende viniendo de alguien a quien constantemente critican por su apariencia. ¿Cómo se dice? Ah, si conocieras a tu prójimo no lo idolatrarías ni lo odiarías. Aunque también lo podemos aplicar a los animales. ¿Los ves como tus prójimos? Qué simplón. Y no seas cursi. Su rostro se sonrojó ligeramente, lo que la llevó a alterarse un poco. Lo que quiero decir es que esos pajarracos son capaces de formar lazos muy estrechos entre ellos. Son de las pocas especies que tienen conciencia de su existencia. Se miran en el espejo y se peinan. Es decir, saben que son ellos mismos a diferencia de otros animales que no entenderían que es el reflejo. Son muy intuitivos, capaces de crear herramientas de tortura. Fingen y se burlan unos a otros para obtener o proteger sus pertenencias. Se divierten, hacen deportes extremos. He visto a Hempel jugar con Jerry a las escondidas o atrapadas. En conclusión, las aves más inteligentes, también quieren mucho a sus abuelitos. ¿Quién es Jerry? Le pregunté extrañado pensando que era algún familiar de ella. Es por eso. Ya te lo dije, es Jerry. Estoy segura lo dijiste con Y. Y es mi lobo, la bestia de mirada avasalladora, que ahora no puede estar a mi lado. Hizo un puchero de disgusto y desilusión. Mejor ignorar el asunto del lobo. ¿A qué vienen esos? Es por eso, ya te lo dije. ¿Cuáles? Cuestionó totalmente despistada, inclinando un poco la cabeza hacia su hombro derecho. Olvídalo, te mereces un gran zape, Molly.
No sé si pecas de ternura o de ignorancia. Ella sobrereaccionó sorprendida, como si no entendiera de lo que le hablaba. Deja de decir mentiras. Por un momento creí que hablabas en serio. La aclaré y me puse de pie para comenzar a caminar lentamente. Estábamos en una parte del pueblo muy tranquila, sin mucha gente por las calles. Es verdad, tú eres el ignorante. Comenzó a seguirme reprochándome. Claro, nada más falta que me digas que escuchas a los cuervos hablar, ¿no? Oh sí, sí, ¿cómo lo sabes? Enseguida se entusiasmó y siguió platicándome más acerca de ellos. Son muy oportunistas y tienen una gran habilidad de imitar sonidos y hablar idioma humano. Dime, ¿cuántos humanos pueden hablar en idioma cuervo? Y olvidaba el hecho de que ellos pueden recordar un rostro perfectamente. Oye, ¿dijiste antes los cuentos de papá? ¿Esa historia te la contaba tu papá? ¿No lo extrañas? Era la primera y única vez que le escuché mencionar a su familia, en este caso, a su padre. ¿Qué habrá pasado en realidad? ¿Por qué parece tan insensible o quizás tan madura al respecto? No me respondió. Después de una mirada fija que no supe interpretar, me dio la espalda, pero no se veía disgustada, solo me ignoró. No estoy seguro por qué habló en voz baja, pero dijo algo como: «Qué lento eres». Con el tiempo observándolos lo entendí mejor. La asertividad de Molly hoy me sorprende más que nunca. Lo que decía era cierto, una de las pocas veces en las que no mintió, pero me lo había explicado a su manera. Por ello no le creía en ese momento. Así, por ejemplo, por herramientas de tortura, hacía referencia a que se valen del material de su entorno para construir herramientas que le faciliten a conseguir sus alimentos, como crear de una simple rama seca, quebrándola adecuadamente, un pequeño gancho que les ayude a extraer pequeños insectos de algún sitio muy estrecho donde sus picos no cabrían. Esta acción para algunos parecerá nada, pero son contadas las especies capaces de razonar a este grado para fabricar sus propios utensilios de caza. Puedo agregar también que los cuervos son tan astutos y sociales que llegan a dirigir a otros animales para que trabajen para ellos, como a los lobos o coyotes, quienes abren la comida con su fuerza de mordida. Además, estas aves pueden vivir entre 10 o 15 años, pero hay algunos que llegan hasta los sorprendentes 40 años. Es mucha la diferencia. Tiene que ver con el tipo de hábitat en el que se hospedan. A ellos, como a nosotros, al no tener un hogar propio los considero huéspedes. Huéspedes en las regiones de nuestros miedos ingenuos y huéspedes en nuestros recuerdos más gratos. No insistí con lo de su familia. Como ya había mencionado, me negaba a seguir involucrándome más con su pasado. Pero esa plática me había hecho entender la relación que tenía ella con los cuervos. Es difícil de creer, pero hasta entonces, al parecer, ella era capaz de comunicarse con ellos quizás de manera tan fluida que los podía escuchar hablar. Bueno, ¿y la reunión de hoy, para qué es? Le dije deteniéndome sobre un pequeño puente arqueado hecho de concreto que se podía cruzar apenas dando unos cuantos pasos. Debajo había un arroyo casi seco. Oh cierto, ¿para qué querías verme? Siempre tan insistente, deberías dejar de acosarme. Molly comenzó a dar un par de vueltas alrededor de mí. Fuiste tú la que insistió, mocosa. La frené poniendo mi mano sobre su cabeza. ¿Yo? No lo recuerdo. Apartó mi mano siendo algo brusca y se alejó un poco dando un brinco. Pero bueno, ya que estamos aquí por tu insistencia, espero uno de estos días puedas visitarme en Odin, Arutokoroni. Ahí te espero. Contaríamos historias y comeríamos algunas frutas. Ya ves, ahí estás de nuevo pidiéndome que nos veamos en otro lado. Eso es imposible. Yo nunca diría algo como eso. De todas formas, ya sabes cómo llegar. Toma el mismo camino y no te preocupes por lo demás. Entonces me miró tal cual vanidosa, con una de sus posturas agradables y persuasivas que me hacían ser complaciente con ella. No lo sé, lo pensaré, le dije sin más. Bien, se viene un rollo un poco pesado de explicar, pero primero hablemos del título. La primera expresión, Youkoso Hitori Bochi, no es Abochi. Curiosidad de la curiosidad, el nombre completo de este personaje en japonés se pronuncia como Hitori Bochi, que bien se podría traducir como toda sola o persona solitaria. Es realmente una referencia al nombre homónimo de uno de los soundtracks del anime NHK ni Youkoso. La estarán escuchando de fondo. Bienvenido a la soledad. Me parece la mejor traducción para la pista. El anime refleja el sentimiento de soledad del joven protagonista, personaje que se siente desencajado de la sociedad y con mucha incertidumbre acerca de su futuro.
Este entonces decide engañarse para lidiar con su realidad, fantaseando acerca de que hay una conspiración que sería la responsable de que existan los hikikomoris. En lo personal me encanta la música y me parece una pieza con una voz nostálgica y madura, que transmite esa sensación de soledad que suele ocurrir cuando una persona mayor es gradualmente olvidada por sus familiares. La letra, creo yo, habla de la rutina, los sueños y las fantasías, el tiempo, la impotencia, la culpa y la contemplación de la fragilidad del individuo en un mundo gigantesco de emociones desbordantes que pueden llegar a saturarnos. A todos se nos da la bienvenida a la contemplación de la incomprendida soledad humana en un mundo repleto de gente. Es una canción que me parece un poco devastadora emocionalmente. Es bella a su manera, con una atmósfera, sobre todo en su recta final, que te envuelve en esa espiral de soledad que se tiene que vivir de manera casi natural en algún momento. Bien ya sea en la vejez, cuando tu familia o hijos te hacen a un lado para poder crear sus propias vidas, o bien en la juventud, cuando nos negamos a formar parte del sistema social y su rutina esclavizante. Esas emociones parecen inevitables para cualquiera y el espantapájaros no es la excepción. En la primera parte del capítulo, él nos da la bienvenida a su soledad. La paradoja del cuervo, que me tuve que poner a leer y a medio estudiar para poder explicar esto de manera simple y sin errar. Aunque de hecho es muy probable que me equivoque, así que si les interesa saber más acerca de estos conceptos, verifíquenlos ustedes mismos en el Google y saquen sus propias conclusiones. Y es que esto lo escribí ya hace un buen de tiempo atrás que he olvidado un par de cosas, por ello decidí repasarlo. La paradoja del cuervo fue propuesta por el filósofo alemán Karl Hempel. De ahí que el cuervo blanco lleve por nombre Hempel, en alusión a la afirmación de que todos los cuervos son negros. Por ello Molly hace el siguiente comentario que les pongo en pantalla. En términos simplistas, pero que muy simplistas, la paradoja habla de un versus entre la inducción contra la intuición. Es decir, entendamos por inducción al proceso de razonamiento lógico que te lleva a concluir una verdad, y por intuición a dar por hecho un conocimiento que se considera evidente sin la intervención de un razonamiento metódico. Expliquemos esto dentro de la historia. Inducción del espantapájaros. Dar por hecho que todos los cuervos son negros. Las evidencias de este razonamiento las halla a lo largo de su vida. Con cada encuentro con un cuervo su creencia se reafirma cada vez más, ya que toda su vida los ha visto de ese color. Es un razonamiento que parece lógico. Intuición de Molly. No importa que nunca hayas visto un cuervo blanco, no tendría por qué ser todos sin excepción del mismo color negro. La realidad no gira alrededor de tu mediocre percepción. Hasta aquí parece ser un poco absurdo todo, pues parece una plática sin sentido, pero Molly simplemente está siendo Molly, una persona rebuscada e insidiosa que quizás intenta preparar o advertir al espantapájaros que estaba por conocer un mundo diferente al que está acostumbrado, ya que ella ha vivido cosas más extrañas que el de haber visto un cuervo de color blanco. ¿Por qué sale todo este rollo? Bueno, pues lo que aquí pretende Molly es enseñarle al espantapájaros a pensar de manera diferente, de manera más abierta, para que pueda ver las cosas más allá de lo que a simple vista puede percibir. Pero aquí yo les hago una pregunta. ¿Para qué Molly querría hacer que el espantapájaros pensara de manera abierta? ¿Qué gana con eso? ¿Qué intención tiene? ¿Recién lo conoce y se preocupa por él? ¿Empatía quizás? Tunnel vision, señores. Vemos una buena acción y pensamos que esa persona tiene buenas intenciones. Solo hay conveniencia propia y estrategas. Molly lo dice en el capítulo 7. ¿Tú eres de los que ve una manzana roja y reafirma que todas las cosas no negras son no cuervos? ¿Porque tu razonamiento te dice que todas las obras buenas son hechas por personas sin malas intenciones? Con esa lógica mediocre no resolverás nada. Un poco lioso, ¿no? Lo que intento explicar. Ojalá y lo hayan entendido. Los cuervos. Ok, en la siguiente sección del capítulo, Molly nos cuenta una historia de la mitología griega. Podemos ver cómo nuevamente cambian las perspectivas de las cosas para que el espantapájaros las entienda desde otro punto de vista. Molly intenta involucrarse emocionalmente con el espantapájaros, mira a través de sus ojos y recibe esa bienvenida a su soledad, de la cual también está familiarizada. Nota su tristeza y el sentimiento de culpa con el que él carga. Ya lo había dicho antes, no es difícil imaginarlo. Ella sabe que él vive acomplejado y con una gran etiqueta que él mismo ha decidido imponerse.
Sin embargo, no obstante de que trata de corregir la mentalidad del espantapájaros, ella está siendo hipócrita y lo sabe, pues a pesar de que sermonea al espantapájaros, no es capaz de aplicar dicho razonamiento para ella misma. Datos que están por debajo del agua y que no cobrarán sentido en esta historia, sino hasta mucho más adelante, pues tenemos la mención y una aparición de dos personajes que no son relevantes en este relato. De entrada, Molly nos presenta a Hempel, el cuervo blanco, el cual hará su aparición tan solo en 3 ocasiones de la historia sin pena ni gloria. Y también tenemos la mención de Geri, al cual describe como un lobo, y que por ciertas circunstancias no puede estar a su lado, y vemos cómo este hecho la afecta emocionalmente a Molly. Sé que puede parecer molesto y decepcionante hacer mención de personajes que ahora mismo no tienen una función en la historia, ya que a fin de cuentas no llegaremos a saber nada de ellos, pero están ahí porque son necesarios para darle profundidad a la vida de Molly. Estos personajes serán incluidos en futuras historias y se entenderá mejor el porqué de muchas cosas. Y para finalizar tenemos el nombre del gran árbol donde vivía Molly, Odín. Para los que no lo sepan, Odín es el dios principal de la mitología nórdica. Y les puedo contar, adelantándoles un poco, que al amanecer después de la primera noche que sobrevivió Molly dentro del mismo, Molly contempló con calma por primera vez al gran árbol y pudo ver cómo los cuervos se posaban sobre sus altas ramas. Pensó, los informantes Hugin y Munin sentados sobre los hombros del dios Odín, pues además del tiempo que estuvo dentro del árbol, ella no dejó de reflexionar y recordar por todo lo que había pasado. Les dejo este fragmento especial de un diálogo de Molly que aún no he publicado. Así fue como llegué al gran árbol y salvé mi vida. Después de esto me mantuve a salvo y disfrutando de lo oportuno que era Odín quien dejaba descansar sobre sus hombros a esos cuervos. En la mitología nórdica, Hugin y Munin son un par de cuervos asociados con el dios Odín. Hugin representa la reflexión o el pensamiento, mientras que su compañero Munin representa la memoria. Ambos eran enviados al alba a recoger información y regresar por la tarde. Se posaban en los hombros del dios y susurraban a sus oídos todas las noticias. Ahora para finalizar hablemos de Haruto Koroni. Es japonés evidentemente. Se podría traducir de diferentes formas dependiendo del contexto, pero para decirlo de manera literal sería algo como en cierto lugar. En lo personal me gusta más para traducirlo como en algún lugar. De esa forma al gran árbol Molly lo llama Odín en algún lugar. Esta ambigüedad en la frase expresa que lo que ella hacía pasar como su hogar no tenía una dirección o sitio en específico. Dicho de otra forma, ella consideraba que no pertenecía a ningún lugar. Metafóricamente, Odín simplemente está en algún lugar. Perfectamente también le pudo haber puesto Odín en la nada y hubiese sido lo mismo. Ahora algo de información para engordar la cultura general. Al igual que sucede con los cuentos tradicionales de Europa, las leyendas tradicionales japonesas tienen muchos puntos en común entre ellas. Esto lo podemos comprobar en las fórmulas narrativas que sirven para introducirnos en la historia. Ejemplo, Mukashi Mukashi Haruhi, en un día cualquiera, hace mucho tiempo. O Mukashi Mukashi Haruto Koroni, hace mucho tiempo en algún lugar lejano. Estas también las podemos encontrar en otras lenguas como el típico érase una vez, del castellano, del inglés Once Upon a Time. Google Translator is my wife. Yeah, Google Translator. Google Translator, help me. Sin más, corto y aquí porque ya es muy largo. Y gracias por ver y ojalá les haya gustado y entendido porque igual me enrollo mucho. Pues bueno, hasta la próxima.